en la preparación de líderes que hagan la labor que Dios quiere que nosotros cumplamos. Ha sido el corazón de Dios, hermanos. Es el grande y anhelante deseo de Dios el que su palabra sea conocida por el mundo. ¿Por qué no viene Jesús cuando la situación es más caótica? Quisiéramos los cristianos que conocemos nuestro destino que el Señor venga ya para imponer su reino milenial, ¿no es cierto? ¿Qué le parece a usted? Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores en esta tierra. ¿Qué les parece a ustedes? Gobierno de Cristo, amén. Gobierno de Cristo, usted viviendo en este gobierno, siendo a lo mejor un alcalde de alguna ciudad o siendo algún comisionado de alguna ciudad, porque hermanos, el gobierno de Cristo también será parecido al gobierno de los hombres. Dice que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. El Señor va a poner como gobernantes a sus hijos, a los que perseveramos hasta el final. Si nos conviene estar en ese gobierno con Cristo, también le conviene a las gentes, a los vecinos, a los que están cerca de nosotros. Pero ¿por qué no estarán muchos de nuestros vecinos? ¿Por qué no estarán muchos de nuestros compatriotas o conciudadanos? ¿Por qué no estarán en ese gobierno? Sencillamente porque no escucharon la palabra. Y van a tener algunos, a lo mejor alguna justificación. Nunca escucharon. Yo creo que esa justificación no les va a valer, porque hermanos, por la radio, por la televisión, por la página impresa, en el teléfono, mensajes de textos y de toda forma se está predicando la palabra del Señor. Pero ¿por qué no estarán con nosotros? Porque sencillamente no les insistimos. No fuimos perseverantes, no fuimos insistentes. Las gentes en estos días, hermanos, están sufriendo de hambre y de sed. No hambre de pan, no sed de agua, sino de oír la palabra del Señor. ¿Usted ha visto eso? ¿Usted ha visto cómo las gentes están detrás de todo lo que suena a religión? La gente tiene anhelos de religión. ¿Sabes quiénes están sacando provecho de ese anhelo? Los musulmanes. Los musulmanes son hermanos de padre de los judíos. Son los descendientes de Ismael. Los musulmanes son los que nacieron de Ismael y establecieron la religión musulmanes. Miren, los musulmanes en cuanto a número son los más grandes en el ambiente religioso. Son más grandes aún que los judíos. Tienen adeptos por todas partes del mundo. Están sacando provecho. ¿Sabe qué quieren hacer los musulmanes? Quieren montar una mezquita en la zona cero, ahí donde estaban las Torres Gemelas. Y ese está siendo un conflicto hoy en día, porque los judíos se oponen rotundamente a semejante cosa. Los cristianos, todos los religiosos del mundo están poniendo oposición, pero los musulmanes siguen perseverantes, siguen perseverantes. Es sorprendente cómo en Centroamérica los musulmanes se han metido últimamente. Es sorprendente cuando te das cuenta que en Sudamérica los musulmanes tienen establecidas mezquitas e iglesias por todas partes de Sudamérica. Están consiguiendo muchos adeptos. Están metidos porque saben, hermanos, que en estos últimos días Dios enviaría hambre y sed. Hambre de la palabra. Ahora, los musulmanes, como dije, son hermanos de padre, son hijos de Abraham, el hijo de la esclava. De ahí nacen los musulmanes. En cambio, los judíos nacen de Isaac. Isaac, el hijo de la promesa. Y también son multitud de las que hay. Pero los judíos, siendo el pueblo escogido por Dios, siendo el pueblo que Dios estableció para que dieran a conocer su gloria, le fallaron al Señor. ¿Por qué me atrevo a decir esto? Primero vamos a ver el deseo de Dios. Salmos 19:4. Dice: los cielos cuentan la gloria de Dios
y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Miren, el cielo cuenta, dice, la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dios se da a conocer a través de las cosas creadas. Ayúdenme. ¿A través de qué se da a conocer Dios? A través de las cosas creadas. Mire el mar, y usted ve esa grandeza en el mar. Y usted dice, ¿cómo que surgió el mar de la nada? ¿Cómo que surgió por obra de un accidente? ¿Cómo es que se mantiene el mar en su nivel y no lo puede superar? ¿Por qué? Porque hay una mano poderosa sosteniendo todo eso, hermano. Usted mire el universo, mire cuántas galaxias hay en el universo. Es maravilloso cuando usted se mete a este ambiente científico. ¡Oh, qué maravilla! Tiene que haber una mente superdotada como para que todo esto siga funcionando en el orden que Dios le estableció. Dice entonces el salmista: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero hay gentes que no entienden. Hay gentes hoy en día que siguen diciendo no hay Dios, porque son unos. ¿Están conmigo, por favor, hermanos? ¿Qué dice la Biblia acerca de los que niegan la existencia de Dios? Dice el necio en su corazón, no hay Dios, no hay Dios. Entonces, hermanos, hay gentes hoy en día que aunque ven todo y que entienden toda la grandeza de Dios y que no puede existir nada si no es por la mano poderosa de un Dios que sí puede y que sí hizo todas las cosas que existen, aún siguen negando la existencia de Dios. Aún siguen creyendo que somos causa de una explosión. Aún siguen creyendo que somos producto de una evolución. Que salimos del mono y que el mono salió del pez y que... ¡Qué locura! ¿Cuál es el deseo de Dios en todo esto, hermanos? Versículo 4 del Salmo 19. Dice: por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso Dios tabernáculo para el sol, y sigue la escritura. Este es el deseo de Dios, hermanos. Lo tienen en la pantalla, ¿verdad? Dice que por toda la tierra se dé a conocer su palabra, que por toda la tierra su voz sea escuchada. Esta fue la visión del salmista, pero también es el deseo de Dios. Es el deseo de Dios que la palabra, hermanos, sea anunciada, sea proclamada por todo el mundo. Y para esto Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos. Le digo: Abraham, quiero que salgas de tu familia, de tu parentela. Ven a una tierra que te voy a mostrar. No solamente era el deseo de Dios de formar un pueblo para sí, tomar un pueblo para sí, pero para que este pueblo se encargara de proclamar las buenas nuevas, que hay un Dios, que ese pueblo diera a conocer a todos los pueblos del mundo. No le dijo el Señor a Abraham que en él serían benditas, ¿quiénes? Todas las familias del mundo. En él serían bendecidas, en Abraham serían bendecidas todas las familias del mundo. Era el propósito de Dios que los judíos, hermanos, llevaran la bandera, llevaran la voz. Era importante. Ahora lo quieren hacer. Ahora lo quieren hacer algunos que se llaman incluso judíos mesiánicos. Quieren proclamar el mensaje, pero ya es muy tarde. ¿Saben qué pasó? Por cuanto no lo hicieron ellos, Dios escogió a los gentiles para que lo hicieran. Dale aplauso al Señor, eso es. Miren, en este salmo el Señor está expresando su deseo. Y en Romanos capítulo 3, y en el versículo 2, ahí encontramos algo también. Dice mucho, está hablando de los judíos. Dice Pablo, si tenemos alguna ventaja. Dice el versículo 1, ¿qué ventaja tiene pues el judío?
¿O de qué aprovecha la circuncisión? Dice mucho, en toda manera. Primero, ciertamente que les ha sido confiada, ¿qué? La palabra de Dios. Dios, hermanos, puso en las manos y en la responsabilidad del pueblo judío el llevar la palabra al mundo. El dar a conocer su palabra, darse a conocer. Dios se da a conocer. A Dios le conocemos no solamente ahora por las cosas creadas. Le conozco también porque lo he leído. Le conozco también porque he hablado con Él. Amén. Le conozco como el Dios invisible. Le conozco como el Dios de poder. Le conozco como el Dios santo. Le conozco como el Dios misericordioso. Le conozco como el Dios que viene por su iglesia. Aleluya. Por la palabra le conocemos. Dios quiere que esta palabra sea conocida, que sea proclamada. Y entonces se la encomienda a los judíos. Pero ¿qué pasa con los judíos? Fueron duros de servir. ¿Se acuerda que la palabra, cuando venían saliendo de Egipto, el Señor los reprendió tantas veces? Dice, pueblo duro de cerviz. ¿Falló Dios? No, Dios no falla, hermanos. Le fallamos nosotros. Le fallamos nosotros en los propósitos. Porque conociendo los propósitos y planes de Dios, le fallamos cuando no los cumplimos. ¿De acuerdo? Le fallamos cuando no les cumplimos. Miren, el pueblo israelita, los judíos, fueron y hasta hoy son duros de servicio. ¿Sabe cómo se consuelan estos judíos? Van todos los días, los que pueden hacerlo, al muro de los lamentos. Usted ha visto a los judíos llorando, a lágrimas sueltas y dándose de golpes contra la muralla, arrepentidos, diciendo, perdona, Señor, perdona. Oh, te fallamos. Sí, le fallaron. No llevaron el mensaje que Dios les encomendó. Vino el Mesías y lo mataron. Peor todavía, mataron al Cristo de Dios. Dice la palabra, y Jesús poniendo una parábola, dice que el dueño de la tierra se la rentó a un grupo para que la labrasen, y la labraron. Y cuando hubieron recogido los frutos, el dueño, dice, mandó mensajeros para cobrar la renta. ¿Qué hicieron con los mensajeros? Dice, los afrentaron y a otros los mataron. Entonces, al ver el dueño del terreno que esto estaba sucediendo, dijo, voy a mandar a mi hijo, a este lo van a respetar. Y mandó al hijo, dice, y cuando se dieron cuenta que era el hijo, dijeron, vengan y matémoslo, y nos quedamos con la heredad. Y lo mataron. Ahora pregunta Jesús, ¿qué hará el padre de familia? ¿Qué hará el dueño del terreno? Y ellos mismos responden, dice, mandará un ejército y arrasará a estos malos y rentará su terreno a otros que le paguen. Ajá, bien han respondido, dijo Jesús. Eso mismo es lo que va a suceder. Eso mismo hará Dios. Les quitará a ustedes el privilegio y se lo dará a un pueblo que no era pueblo. Gloria al Señor. Por eso, hermanos, los gentiles debemos de sentirnos orgullosos, contentos, porque Dios puso sus ojos en nosotros. Gloria al Señor. Se fijó en nosotros. Yo soy pueblo ahora. Antes no éramos pueblo. Hay dos versículos que quiero presentar. Romanos 9:25, por favor, hermana. Romanos 9:25. Ahí estamos en Romanos. Dice, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Y a la no amada, yo le llamaré a la iglesia, a la que antes no era amada porque era idólatra, ahora le llamaré amada. Gloria al Señor. Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Primera de Pedro 2:10. Primera de Pedro 2:10 también hace mención de esto y dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia,
pero ahora habéis alcanzado misericordia. Dele aplauso al Señor, hermanos, porque llegamos, aleluya, arrastrado, como usted quiera decir, porque no nacimos en el privilegio de ser religiosos. No nacimos en el privilegio. Los judíos tienen el privilegio de nacer en una familia que no es idólatra. Tienen el privilegio de nacer en una familia que conoce a Dios, en una familia que tiene relación directa con Dios. Tienen el privilegio, pero fueron duros de servir. Se apartaron. Hoy, hasta hoy, en este día, hay multitudes de judíos haciendo turno para ir a darse de golpes contra la pared. El muro de los lamentos sigue siendo, hermanos, testigo de la negligencia de este pueblo. Pero bendito Dios, en todas partes del mundo hay un grupo como nosotros, alabando y glorificando al Señor nuestro Dios por el privilegio que Él nos ha dado. Pero oiga, hermano, oiga bien esto. Grande responsabilidad puso Dios en las manos de los judíos. Grande responsabilidad está poniendo Dios en las manos nuestras hoy en día. ¿Haremos lo mismo que los judíos? ¿Nos convertiremos en negligentes? Mire, la iglesia primitiva, hermanos. La iglesia primitiva nació hace 1970 años. En el año 1 de nuestra era nace Jesucristo. En el año 30 comienza el ministerio. En el 33 muere crucificado en una cruz y en ese mismo año es levantado al cielo. 50 días después de su resurrección, de su muerte y resurrección, vino el Espíritu Santo. Aleluya. Y derramó poder sobre 120 personas. No era multitud, apenas eran 120. Y a partir de ese día, año 33 de la era cristiana, nace la iglesia poderosa de Jesucristo. Aleluya. Desde entonces se proclama el mensaje que sale, miren, sale de Jerusalén. Hay una palabra profética, quiero que vayamos a ella, Isaías capítulo 2 y versículo 3. Esta es una profecía acerca del reino del Mesías. Isaías 3 dice: vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Aleluya. Oiga, miren, hay un anhelo, hay un deseo de ir a Jerusalén, a ver lo que está haciendo Dios, lo que ha hecho Dios. De Jerusalén saldrá la palabra. Y así sucedió, hermanos. Años 70 de la era cristiana. Jesús había profetizado que no quedaría piedra sobre piedra cuando los discípulos le dijeron: mira, Señor, qué hermoso templo, qué hermosos edificios los que tenemos en Jerusalén. Y dijo Jesús: no quedará piedra sobre piedra que no sea demolida. ¿Cómo así? Miren, hermanos, el deseo de Dios era que de Jerusalén la palabra saliera para todo el mundo. Otra vez, segunda oportunidad. Pero el pueblo se echó a dormir. Los apóstoles todos se sintieron muy bendecidos. Esta es una profecía. De Jerusalén tenía que salir la palabra para todas partes. Cuando Jesús les dijo: estés en Jerusalén, no se muevan de ahí hasta que reciban el poder de lo alto, hasta que reciban el bautismo del Espíritu Santo. Y entonces me van a ser testigos, primero en Jerusalén, segundo en Judea, tercero en Samaria, cuarto hasta lo último de la tierra. Ese era el deseo, que de Jerusalén salga la palabra para todo el mundo. ¿Qué pasó con los cristianos entonces? Si Dios les quitó el privilegio a los judíos y se lo pone ahora a los cristianos, ¿dónde están los cristianos? ¿Por qué ha recorrido tanto tiempo, el tiempo, para que esta noche, para que esta tarde, el pastor Palacio esté diciendo: hermanos, estamos fallándole nuevamente al Señor? Nuevamente le estamos fallando, ya no como judíos, ahora
ya no como gentiles. Le estamos fallando como cristianos, como hijos. No estamos haciendo la voluntad del Señor. Que la hagan otros. Que la haga el pastor, que la haga Armando Rodríguez. Este hombre ha tenido 2 strokes y no para de predicar el evangelio. Por la radio, por la televisión, por todos los medios. No para de hacerlo. No para de hacerlo. Digo, por favor, Armando, ve a descansar. Todas las 24 horas este hombre está haciendo radio y televisión. Escúchenlo. Mejortelevisión.com. Ahí está. Hombres como Armando, hombres como cualquiera de nosotros, hermanos, que se disponga para hacer la voluntad de Dios, para cumplir la gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión? Vayan por el mundo, vayan. Y prediquen el evangelio a toda criatura. Prediquen a tiempo y fuera de tiempo, dice San Pablo. Prediquen la palabra, prediquen a tiempo. Los discípulos comenzaron a predicar en Jerusalén. El día de Pentecostés, ese día, Pedro se salió de la casa donde estaban encerrados. Habían pasado 40 días encerrados. Jesús les había reunido en cierto lugar y les había dado el último adiós físicamente. Les dijo: vayan a Jerusalén, estésen ahí hasta que venga el poder de lo alto. Habían pasado 40 días y Jesús fue tomado en una nube, dice, para allí ir al cielo. Estos 500 hermanos, más o menos, habían despidiendo a Jesús. Se reunieron en una casa y allí oraban, perseverante. De 500 solamente quedó el número de 120. Se redujeron, los demás se fueron, perdieron la oportunidad. Pero esos 120 recibieron el bautismo del Espíritu Santo y empezaron a hablar con denuedo la palabra del Señor. Se hizo grande esa misma tarde, cuando todos los que se escandalizaron por el ruido que hubo en Jerusalén se reunieron. Pedro se levantó, abrió las puertas y dijo: señores, no están borrachos estos como muchos de ustedes suponen, sino que aquí se está dando el cumplimiento de la palabra del Señor a través del profeta Joel, que dijo: en los postreros días enviaré mi espíritu a toda carne. Este es el cumplimiento. Lo que ustedes están oyendo y viendo es el cumplimiento de la promesa de Dios. Y hermanos, ese día, después que Pedro les predica el primer sermón apostólico, se convierten 3,000 personas. Aleluya. 3,000 almas aceptan a Jesucristo como Salvador personal. Una semana después, Pedro y Juan suben al templo para orar a las 9 de la mañana y se encuentran en la entrada de la puerta que se llama La Hermosa a un hombre cojo de nacimiento pidiendo limosnas. Y le pide limosnas a estos dos. Y Pedro le dice: no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo. Levántate de ese lecho y vete a tu casa. Aleluya. Este hombre se levantó dando saltos y gritando y diciendo: gloria a Dios. Y todos decían: oiga, pero este es el cojo de nacimiento, ¿qué pasó con él? Y empezó a dar testimonio: estos hombres me acaban de sanar. Y cuando la multitud se reunió, dijo Pedro: no somos nosotros, sino el poder de Dios en nosotros ha hecho este milagro. Y ahí les dio el segundo mensaje. Ese día se convirtieron 5,000. Miren, la iglesia nació, hermanos, con poder. Conversiones tras conversiones tras conversiones. Pero se acomodaron en Jerusalén. Se acomodaron. Ya la iglesia era grande, aunque tuvieron persecución y todo eso, pero la iglesia estaba como cómoda. Ya cuando el pastor tiene 5,000, tiene 8,000 miembros, qué hermoso, ¿verdad? Cualquier ofrenda es buena. Si todos dan un peso, en 8,000 son 8,000 pesos. Pero habían fieles que daban más, por supuesto. ¡Oh! Se acomodó la iglesia. Qué hermoso es tener una iglesia acomodada, ¿no es cierto?
Unos van, otros vienen, otros se quedan, otros se van. ¿Qué importa si tenemos número? Miren, hermanos, cuando tenemos un número y nos acomodamos, Dios hace algo, porque Él no quiere quedar avergonzado nuevamente. ¿Le fallaron los judíos? Sí. ¿Le fallaron los gentiles? Sí. ¿Le fallaron los cristianos? También. Pero Dios no se va a quedar tranquilo. Él siempre se sale con la suya. ¿Cuál es el propósito de Dios? Darse a conocer al mundo, ¿de acuerdo? Esto es lo que quiere Dios. Y miren la forma en que Él usa para darse a conocer. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 1. Hechos 8 y versículo 1. Está hablando aquí de la muerte de Esteban. Y dice: Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. ¿Qué les había dicho el Señor? Me van a hacer testigos, ¿dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero se habían quedado tranquilos en Jerusalén. ¿Qué hizo Dios? Provocó, hermanos, una persecución tremenda. Hasta muertos hubieron. Es cuando se levanta Pablo, Saulo de Tarso, este Saulo que consentía en la muerte de Esteban. Esteban era uno de los laicos, diáconos. Miren, hasta los laicos predicaban, hermanos, los diáconos. Y dice de Esteban que era un hombre docto en la palabra. Les dio un sermón a los sacerdotes, de tal manera que incluso los acusó delante de Dios. Ustedes fueron los que provocaron la muerte del justo. Y cuando llegó a esa parte, se alborotó el grupo y ordenaron que lo sacaran afuera a Esteban y lo apedrearan. No lo soportaron y lo llevaron afuera y lo apedrearon a Esteban. Peor cuando dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. ¡Aleluya! ¡Qué visión! Lo apedrearon hasta matarlo. Y cuando estaba a punto de expirar, Esteban dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado, por favor. Igual que Jesús, no saben, son duros de servicio, no entienden, no han querido entender hasta hoy. Hermanos, qué pesar, ¿no es cierto? Toda la historia bíblica da pesar. Dios provocándonos a la acción, Dios provocándonos a que cumplamos su santa y bendita voluntad. Y nosotros seguimos indiferentes. Yo quiero con estas palabras, hermano, motivarle para que dejemos a un lado la indiferencia. Yo mismo he hecho compromiso con Dios. Señor, voy a dejar a un lado la indiferencia. Por causa de mi edad, a uno cuando llega a los 60, ¿no? Yo espero que a usted no le haya pasado, pero cuando llega a los 60 y miras qué es lo que tienes, te das cuenta que no tienes nada. No tienes nada. ¿Qué has hecho? ¿Qué has acumulado? Y yo me empecé a preocupar por eso. Me empecé a preocupar. Dije: Señor, ¿qué voy a hacer con mi retiro? Dentro de 6 años más tengo que estar planeando mi retiro. Y con $1,000 que el gobierno me pase de mi dinero que he acumulado, yo no puedo subsistir. Y empecé a pensar: ¿qué voy a hacer? Tengo que buscar alternativas. Y de repente me veo metido en 1000 cosas extrañas. ¿Saben qué, hermanos? Me arrepiento. En ceniza, en silicio, en ayuno. Es para jalar las orejas, hermano. ¿Acaso Dios se murió? ¿Acaso el Dios que me llamó es un Dios miserable?
¿Acaso el Dios que me plantó para hacer esta labor me desamparará? Armando, ¿te ha desamparado Dios acaso? Miren este hombre, qué barbaridad lo que está haciendo. Tú eres un modelo para mí, hermano, te lo aseguro. ¿Saben qué estoy planeando, hermanos? Darle guerra al diablo por los próximos aleluya 67 años y yo me estoy retirando. No, olvídate, diablo mentiroso. Me tienes que aguantar hasta los 120 años. Dios ha establecido a los hombres hasta 120 años. Si los aguanto, voy a darle guerra al diablo, hermano. Le voy a dar guerra al diablo. Y el retiro, al diablo con el retiro. Dios dice, ocúpate de mi obra, que yo me ocuparé de tu retiro. Gloria al Señor. Eso es todo. No tenemos que cargarnos, Armando. No tenemos que cargarnos con situaciones. Y ay, ¿quién me dará? ¿Con qué voy a comer? Dice, no se afanen. ¿Y por qué se afanan? Dijo Jesús. Miren las aves de los cielos. Ni siembran, ni ciegan. Pero nuestro Padre Celestial no deja perecer ni a una sola. Aleluya. Miren los lirios del campo que ni tejen ni hilan. Pero ni aún Salomón con toda su gloria se vistió como uno. ¿Ves? Miren qué belleza las flores. Aleluya. Que hoy son y mañana ya no estarán más. Si no valéis más vosotros. Aleluya. ¿Por qué tenemos temor, hermanos? Que Dios nos haga el reto esta tarde, hermanos. Dios, haznos el reto, por favor. Haznos el reto, Señor, porque yo quiero hacer más por tu obra. Yo quiero preocuparme por los vecinos. Quiero preocuparme por los habitantes de este condado. Quiero preocuparme, hermanos. No, yo no pienso en ganar la ciudad. No, es mentira. No lo puede hacer ningún hombre, ni por muy popular que éste sea. No puede alcanzar la ciudad. Pero ¿sabes qué? Lo que hacemos nosotros, hermanos, puede meterse a donde otros, a pesar de su grandeza, no pueden entrar. La radio, la televisión, la internet. Metámonos en el medio de comunicación. Metámonos para que Dios se glorifique. Este era el mensaje del Salmo 19:4. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. ¿Cómo puede ir la palabra de Dios hasta el extremo del mundo si no a través de los medios de comunicación? Usemos el satélite, usemos el teléfono, usemos la tecnología. Dios la ha puesto en nuestras manos en estos días para que la usemos. Dele aplauso al Señor si está dispuesto a usarla. Vamos a estar en pie, hermanos. Esta noche hay una cantidad de versículos lindos. Mire, todas las cosas empiezan realmente a pasar cuando oramos. Los pasos de aquellos primeros discípulos, se da cuenta inmediatamente que orar no era para esta iglesia primitiva algo que podían hacer, sino algo que querían hacer. La iglesia primitiva quería orar, porque sabían que en la oración estaban los verdaderos cambios. Hermanos, si nosotros comenzamos por ahí, Dios hará un cambio, no solamente en nuestras vidas, lo hará en nuestra iglesia, lo hará en nuestra comunidad, amén, lo hará en nuestra ciudad. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. El compromiso en la Santa Cena ha sido un compromiso pasado por alto. Recuerden que hacemos un pacto en la Santa Cena. Cada mes hemos hecho un pacto, pero ¿quiénes de nosotros está cumpliendo su parte? Muy pocos. Dejemos que Dios se glorifique ahora y vamos a comenzar por donde debíamos haber comenzado, por la oración. Toda la tierra salió su voz y yo soy la voz de Dios. Yo le he dicho al Señor: Señor, mi voz te pertenece a ti. No la voy a usar para nada más que para glorificar tu nombre. Y ahora, en cuanto a la palabra del Señor,
Yo quiero, hermanos, usar el medio, la internet. Miren, cuando usted se mete a la internet, por favor, póngase como le ponen a los caballos esa brisera. Mire hacia lo que usted está haciendo para Dios, porque la internet le va a bombardear con mucha vulgaridad, incluso páginas cristianas. Alerta cristianos. Dice música cristiana. Y tú entras a la música cristiana y lo que te encuentras es una basura. Tienes la música cristiana, pero tienes pornografía también al otro lado. Y eso no es de cristianos. Ponte una ¿cómo le llaman a eso? Brisera. Y mira lo que estás haciendo. Mira lo que estás haciendo. No te metas a la derecha ni a la izquierda. Métete en el centro con Dios. Y bombardeemos con testimonio. Hablemos la palabra. Digamos la palabra. Usemos los medios, por favor. Hay tantos medios a nuestro alcance, pero hace falta que alguien los use en el bien y no en el mal. No en el mal. Este mundo necesita saber la diferencia entre lo bueno y lo malo. Que no le sigan diciendo a lo bueno malo y a lo malo bueno. Todos ustedes saben que ahora al matrimonio homosexual se le está aplaudiendo. Se levanta un nuevo gay y se le aplaude, como el artista cantante. Y ahora están despejando la puerta para un montón de cantantes también populares declarándose como homosexuales. ¡Qué vergüenza! Padre, ten misericordia, Señor, por favor, y ayúdanos. Ayúdanos a vencer los obstáculos. Ayúdanos, Señor, a poner por obra la palabra que nos das. Señor, enséñanos a vivir la vida cristiana. Enséñanos a considerarnos los unos a los otros en el temor de Dios. Padre, gracias.